Sí, el doctor Jan Ferrer se está conectando. Ok, estimados participantes y en especial invitados, es un verdadero privilegio para nosotros darles la bienvenida a esta sala virtual. Hoy estamos asistiendo a nuestro primer encuentro de nuestro postdoctorado en gerencia de transformación digital. Para la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, es la Universidad de los Valores, es un día doblemente memorable. Estamos celebrando nuestro 23º aniversario y damos inicio a este primer eje temático del postdoctorado en gerencia de transformación digital. El módulo del día de hoy corresponde a las estrategias de transformación digital y liderazgo 4.0. Hoy ustedes están haciendo historia, representan la primera corte de estos primeros 7 programas postdoctorales. No solamente van a ser participantes de nuestro postdoctorado, sino van a ser los protagonistas y estamos acá para construir un legado. Entonces, antes de proceder a presentar a nuestro invitado, nuestro experto, nos gustaría compartir el video con las palabras de bienvenida de nuestro vicerrector académico, doctor Juan Andrés Rincón. Quiero darles la bienvenida en nombre de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández a la primera cohorte de postdoctorado de la UJGH. Hoy ustedes inician una experiencia académica de alto nivel, orientada con estándares internacionales para la generación de conocimiento pertinente y de impacto. Este programa no es un trayecto convencional, está concebido como una verdadera estancia de investigación donde cada participante desarrollará un proyecto articulado con líneas estratégicas y redes académicas para la producción científica. Durante este proceso, ustedes construirán un portafolio de investigación que será el resultado de su trabajo de investigación sistemático y que servirá como evidencia para los avances y aportes para la producción académica. Como parte de este modelo, se garantiza un resultado concreto y trascendente: la publicación de un libro digital producto de su investigación postdoctoral final. Todo esto bajo criterios de calidad, rigurosidad académica y estándares científicos que caracterizan a nuestra institución. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio donde investigar es transformar y donde el conocimiento se convierte en acción. A partir de este momento, ustedes se convierten en gente UJGH. Entonces, hoy nos acompaña un verdadero experto en el área de la transformación digital, alguien que durante más de 2 décadas se ha dedicado al poder comprender y el poder aplicar y enseñar el cómo la tecnología puede cambiar no solamente las organizaciones, sino también las vidas. Permítame presentarles a nuestro experto Juan Carlos Medina, quien es un ingeniero en informática y magíster en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo. Su formación base ha sido la disciplina, su estructura y esa vocación temprana. Juan Carlos no solamente se ha desarrollado como programador, sino también se ha actualizado con una diversidad de herramientas que hoy en día le hacen posible la transformación digital en las organizaciones. Herramientas como Bootstrap, WordPress, Joomla, Angular, entre otras. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en lo que respecta a las tecnologías, la docencia universitaria y la gestión de proyectos de innovación. Actualmente es jefe del servicio web y de outsourcing en servicios educativos Servieduca. A la vez es profesor universitario en universidades nacionales e internacionales, dedicado a formar generaciones de profesionales con excelencia y un sentido ético de excelencia.
Su paso a nivel corporativo ha incluido cargos como analista de sistemas, programador, líder en informática y telecomunicaciones en empresas venezolanas, así como también en áreas de consultoría. Se ha desempeñado también como gerente de informática en empresas como Ingenio Estructural y a la vez ha trabajado con sistemas de automatización de procesos a nivel organizacional. Domina herramientas como Visual Basic, .NET, PHP, JavaScript, Angular y gestores de base de datos privativos y libres como eh, SQL Server, Oracle, MySQL y administración de servidores Windows. Su sello personal ha sido principalmente esa vocación de servicio, el liderazgo colaborativo y genuino el interés por compartir su conocimiento. Entonces, hoy nos acompaña para este primer módulo y lo recibimos con un caluroso aplauso. Bienvenido, Juan Carlos. Tienes entonces la palabra. Buenas noches para todos. Gracias por la respectiva invitación y tomarme en cuenta en este primer módulo como tal, basados en mis largas experiencias y conocimientos. Todo lo que voy a mencionar por los momentos en esta primera intervención o en esta intervención que me han ofrecido es mucha información un poco quizás teórica, pero a la vez hay una parte de una conceptualización que yo estoy manejando como un efecto práctico para poder entonces asumir de una manera un poco más ligera, con mejor conocimiento por el tipo de ejemplo que quizás en muchas de las partes o de los que estamos acá, quizás en un momento eh, pudimos observar esos ejemplos, ya que fueron o han sido un pilar que tenemos desde niños, ¿ok? Que se nos inculcó de una forma indirecta, porque nos estaban preparando para un futuro, y ese futuro hoy en día es hoy. Voy a ir compartiendo la presentación que traigo por acá. Eh, déjame, vamos aquí, este creo que fue. Creo que es ese. Ah, me dicen si lo ven, si se aprecia. Perfecto, Bien, en perfecto. este primer módulo, gracias, Luis. En este primer módulo vamos a hablar sobre cosas de estrategia de transformación digital y un liderazgo 4.0. Contexto actual de nuestra realidad. Dice que la transformación digital es la materialización de una visión eficiente anticipada por la cultura popular, hoy obligatoria ante la volatilidad de la cuarta revolución industrial, bajo la premisa de adaptarse o desaparecer. Las organizaciones deben integrar lo físico y lo digital para sobrevivir en entornos complejos. En última instancia, el éxito de esta transición no depende solo del avance tecnológico, sino de la capacidad humana para convivir. En este caso, yo estoy colocando acá la ciencia ficción de todo este engrane tecnológico en un estándar de negocio competitivo. Cuando hablamos de la transformación digital, hoy en día, todas las empresas que han estado asumiendo el de rol productivo, ellos comenzaron con una visión, con una filosofía, digamos, de cuando comenzamos con la primera revolución industrial, que dejamos de trabajar con industrias completamente manufactureras, de mano artesanal, y empezamos con la automatización de cada uno de los procesos. ¿Ok? Y eso a través de todos estos años nos ha llevado a ir en una evolución, nos ha ido llevando en una evolución que nos ha permitido adaptarnos a diferentes tiempos, a diferentes años, a diferentes siglos, a diferentes modelos inclusive de negocios que a lo largo del tiempo se han tenido que reinventarse para poder subsistir.
Sí es cierto, a lo largo de todos estos años, y vamos a hablar un poco más reciente, cuando comenzó la primera creación del primer computador o equipo digital como tal, eh, ellos, a medida que han pasado el tiempo, se han venido completamente evolucionando. Y hoy en día se sabe a ciencia cierta que cada cierto tiempo muy, muy corto, entonces está apareciendo un nuevo avance tecnológico, un nuevo equipo, una nueva forma de trabajar o un nuevo método o maquinaria para implementarse. ¿Ok? Pero también es cierto que esa masa, eh, digamos, personal que trabaja a diario en nuestras empresas, siempre hemos tratado, o por lo menos siempre se trata a nivel empresarial, de mantener al mismo grupo de personas, ¿ok? Basado en eso, se trata de que se formalice una sinergia completa de trabajo en donde cada quien engrana en su departamento y engrana en cada uno de los procesos que necesitamos para poder, a nivel empresarial, eh, poder evolucionar y trabajar. Pero se nos olvida que en muchos casos, en muchas oportunidades, pasamos muchos años con esa misma masa de trabajadores que en algún punto, por muy eficiente que sea, se pueden volver obsoletos. Obsoletos en el sentido, en conocimientos, más no, digamos, en edad. A la hora de nosotros como empresarios o expertos en el área tecnológica, decidimos asumir nuevos retos tecnológicos en la empresa, por mucho que compremos tecnología de punta, si nuestro potencial humano no está en la disponibilidad de poder evolucionar junto con ellos, vamos a quedar siempre en un atraso. ¿Por qué? Porque esa cultura de innovación, esa cultura de nuevos conocimientos en cuanto a los avances tecnológicos para ser insertados dentro de la empresa, no los tenemos o no se los hacemos llegar, inclusive no se los hacemos a nuestros empleados interiorizarlos para que los puedan vivir dentro de la empresa, entonces no estamos haciendo nada. Entonces, la idea de todo esto en la transformación digital no es que venimos de una revolución industrial donde todo era mano a hoy todo automatizarlo, porque todo eso de automatización en esta cuarta revolución industrial también depende mucho sobre la concientización del humano, la conciencia que tengamos nosotros en poder interiorizar esos cambios que a beneficio y que van a beneficios propios y que van a beneficiar completamente al, a la empresa, al mundo en general. ¿Ok? Y es un grano de aporte que nos permite a nosotros seguir en, en el trabajo habitual y no desaparecer completamente como empresa. Seguimos ofreciendo nuestros servicios con mejores equipos, con mejores tiempos de respuesta y nuestro capital humano eh, son partícipes de ellos. Ahora, en ese sentido, también es fundamental que el área de nosotros, o por parte de nosotros, digamos, como empresarios, como innovadores en el área tecnológica, también ellos los podemos fomentar a nuevos adiestramientos, porque si bien es sabido, hay equipos nuevos, hay tecnología nueva que necesitan adiestrarse con esos nuevos conocimientos, sin desechar un poco los conocimientos previos que se han adquirido durante todos los años a la evolución de todo un proceso como tal. ¿Qué es realmente una transformación digital? La transformación digital no es solo digitalizar archivos, sino redefinición estratégica de los modelos de negocio para la era actual. Sus cimientos van más allá del software, apoyándose en tres pilares: la mejora radical de la experiencia del cliente, la automatización de procesos internos y la creación de nuevos modelos de ingreso. En esencia, se trata de utilizar la tecnología para reinventar el valor de una organización e entrega al mercado,
como lo acabamos de decir anteriormente, la transformación digital no es solamente que yo le inyecte a mi empresa o a un grupo de empresas tecnología de punta, siempre y cuando esa tecnología de punta no la estoy aprovechando al máximo, porque mi capital humano como tal no la sabe manipular. Y al no saberla manipular, por supuesto, no le podemos generar a los distintos clientes nuestros diferentes productos de una forma completamente distinta. No nos va a permitir entonces innovar en nuevas metodologías, en nuevas formas de trabajar o de presentar productos a los distintos clientes. Entonces, la idea es que nuestra transformación en general, hablando tecnológica, de proceso y de servicio, parta desde el interior de la empresa, que lo asumamos como personal, que lo asumamos como esa clase que va a impulsar a que esos, como dice acá, esos tres pilares fundamentales, la experiencia del cliente, la automatización de los procesos y creaciones de nuevos modelos de ingreso, no estaríamos haciendo nada si no los interiorizamos. También es cierto y es sabido, por ejemplo, que muchas empresas, a raíz de estos últimos años, por lo menos en el caso de acá de Venezuela, se han tenido que reinventarse en el sentido de que si no se reinventan ellos, sencillamente tiende a desaparecer. Y un ejemplo muy palpable en ese sentido son, digamos, las farmacias. Hace unos 10 o 15 años atrás, las farmacias como tal solamente vendían productos de farmacia, medicamentos o insumos en el área de la salud. Pero de unos tiempos para acá se ha visto un amplio auge de diferentes empresas que ya no solamente son farmacias, sino que ofrecen algo más. ¿Y qué puede ser ese algo más en este caso? Bebidas, productos de limpieza, productos personal, comida, e inclusive inyectan el sentido de que ya tú puedes realizar tu propio pago sin tener que tener a un cajero en cubrir un horario de 8 horas, ¿ok? Simplemente para que te haga la factura. Al igual que también lo que hoy en día nosotros conocemos como lo que son las empresas estas de delivery, ¿ok? Que eso anteriormente no se veía, ¿ok? Entonces, esos tipos de innovaciones de servicio son los que han permitido que por ejemplo, este ramo, como es el ramo de las farmacias, evolucionen sus, eh, sus productos, evolucionen su tipo de servicio, evolucionen en tecnología y mucho más. Inclusive evolucionen en la forma cómo se ejecutaban antes los procesos y cómo se pueden ejecutar. También he sabido que, por ejemplo, siguiendo en este punto de las farmacias como tal, de un tiempo para acá ellos agregaron, por ejemplo, la consulta y solicitaciones de precios y de productos, por ejemplo, con plataformas digitales. Eso anteriormente no se veía. Tú, para poder llegar a una farmacia que estuviese de turno, tenías que buscarse en la prensa nacional y ver en el directorio qué farmacias estaban abiertas a esa hora o disponibles para tú moverte. Entonces, eh, te paseabas por toda, digamos, por toda Maracaibo, recorrías toda Maracaibo buscando esas farmacias. Hoy en día no, hoy en día simplemente con el uso de nuestros teléfonos, el uso de las redes, como en este caso WhatsApp o Telegram, ya simplemente uno puede consultar los precios, hacer el pedido, hacer el pago y que con el sistema de delivery te lo lleven hasta tu casa o hasta el sitio donde tú lo estás necesitando, o simplemente tú lo pasas a recoger, que es lo que se llamaría en el pick-up. Entonces, todos estos mecanismos han permitido una transformación, no tanto digital como de la era en que nos encontramos. Y todo esto es gracias a toda esa tecnología y toda esa evolución que tiene desde, como dije un principio, desde que comenzamos en una transformación de la primera revolución industrial, en que pasamos de una mano de una empresa completamente manual, manufacturera,
a una empresa completamente mecanizada y empezamos entonces a ingresar nuevos procesos, nuevas maquinarias que a lo largo del tiempo han ido evolucionando, evolucionando como tal y que a su vez nos han permitido llegar hasta estos puntos en que la humanidad ha cambiado todos los paradigmas que han existido por los largos de todos los tiempos como tal. Estrategias de implementación. Para implementar la transformación digital, la tecnología debe ser una herramienta estratégica y no un fin, apoyada en una infraestructura robusta de nube, ciberseguridad e interconectividad. El éxito reside en una visión de escalabilidad, permitiendo que proyectos pilotos controlados se expandan a toda una organización. En esencia, se trata de una ejecución bajo la premisa de empezar en pequeño, pero pensar en grande, para garantizar un crecimiento sostenible. ¿Ok? Entonces, siguiendo esta premisa, caímos en el mismo punto. Si no se comenzaba de una forma en el sentido de hacer implementaciones, por ejemplo, en este caso en el rubro farmacéutico, de que ellos comenzaron a, mira, si no agregamos productos de consumo masivo, quizás desaparecemos. ¿Por qué? Porque nuestra economía no estaba permitiendo que estos empresarios se mantuvieran y que nos ofrecieran los tipos de servicios. ¿Ok? Ahora, pero ya no solamente son las farmacias. Hoy en día podemos ver también en el caso de automercados o supermercados que te venden esos productos, pero te venden comida hecha, pero también te venden farmacia. ¿Ok? Entonces, ¿a qué punto llego? A que hoy en día más del 80, más del 50% de las empresas que ofertan diferentes tipos de servicios se han tenido que reinventarse y ajustarse a nuestro tiempo, un tiempo que nos ha permitido evolucionar tanto desde un factor humano como en un factor tecnológico y como en un factor de la sociedad en la cual nos envolvemos como tal. Sí es cierto que cuando vamos a hacer una implementación, primero agarramos pruebas pilotos, ¿ok? Para poder ver el alcance y probar la eficacia de ese proceso que estamos generando, para luego entonces poderlo replicar en diferentes digamos, en diferentes departamentos o en diferentes áreas de nuestra empresa, hasta poder tener una totalidad cierta de que todos estos procesos nuevos que se han integrado nos resultan y son favorables para el crecimiento, en este caso un crecimiento económico para la empresa como tal. Eh, Muchos casos de estos se pueden basar con hoy en día metodologías ágiles, que es lo que nosotros conocemos, que son los motores de cambio que hemos tenido a la hora de de realizar implementaciones en el área metodológica para nuestro caso. Anteriormente, cuando nosotros realizábamos un proyecto X, eh, siempre luego de conversar y contactar al, a nuestro cliente, comenzamos con su desarrollo y el cliente no lo veía hasta el final. ¿Ok? Por ejemplo, digamos la construcción de una casa. Los ingenieros civiles arrancan con la construcción de una casa y no se le entregan al cliente sino hasta el final para que después, que es lo que se llama hoy en día obra en gris, para que después el cliente de haberlo entregado, ellos hagan sus respectivas reformas. Hoy día todo ese paradigma ha cambiado, ha evolucionado con lo que llamamos nosotros metodologías ágiles. ¿Por qué? Primero, son marcos de trabajo flexibles. Dos, ciclos de entregas continuos. Y tres, genera cultura de colaboración. ¿Por qué en ese sentido? Primero, los marcos o metodologías ágiles son flexibles porque se basan en una serie de estructuras o de sistemas que nosotros los conocemos como una metodología Scrum, como es una metodología Kanban, que utiliza un flujo de trabajo estructurado y que se adapta a cambios inesperados.
¿ok? Y eso a su vez nos permite, en esos tipos de cambios, poder rehacer o hacer las correcciones pertinentes sin tener que esperar al final, sin tener que esperar a que el cliente apruebe o no su producto terminado, sino que a medida que vamos desarrollando, se van creando, se pueden ir haciendo estos ajustes. Ciclos de entrega continuos, dice que son interacciones cortas. Nosotros los conocemos como sprint, ¿ok? Y que se busca fomentar entonces esa comunicación constante con el cliente. Yo hago un primer ciclo de sprint, interacciones cortas, que normalmente pueden durar 2 semanas a 4 semanas. Eh, Dependiendo de la complejidad, realizo esa serie de actividades. Si están bien, se les muestro al cliente. Si no, me permiten entonces, digamos, como echar un paso para atrás, corregir y poder continuar en los próximos procesos que se, se tengan que realizar en el proyecto. Ahora, estos tipos de metodologías, como son, digamos, metodologías modernas, se pueden adaptar a cualquier tipo de proyectos, sean proyectos eléctricos, proyectos civiles, proyectos en el área de tecnología, de la construcción, entre otros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque permiten esa flexibilidad de poderse adaptar a los tipos de proyectos. Y por último, como mencioné, la cultura de colaboración dice que fomenta la colaboración radical, eliminando los hilos departamentales para que exista una comunicación fluida y directa entre quienes desarrollan quienes desarrollan la tecnología y quienes conocen del negocio. Este punto yo lo pienso que es como que el puntico sobre la I. ¿Por qué? Porque nosotros como área tecnológica y a la hora de que vamos a desarrollar un proyecto X, diferentemente la magnitud que pueda tener, nosotros somos especialistas en el área tecnológica, pero no somos especialistas en el área de negocio. ¿Por qué? Porque no todos los empresarios, no todas las empresas se parecen, aunque sean del mismo rubro. Cada quien la maneja de una forma muy, muy en particular. Es decir, que la tropicaliza a su gusto y a sus necesidades. Entonces, partiendo de eso, esas personas que son, digamos, los propietarios, que son los gerentes, son los que verdaderamente se conocen el proceso y son los que lo llevan a cabo y son los que lo vigilan que se cumpla. Entonces, en ese sentido, ellos simplemente nos bajaría la información de cómo se debe de manejar el, el negocio, ese proceso paulatino, paso por paso, para nosotros poderlo replicar en un área tecnológica, bien sea por medio de un sistema, por medio de una página, por medio de una aplicación para los teléfonos y que simplemente le permitan evolucionar mucho más fácil, mucho más sencillo en cada uno de los procesos, en cada una de las actividades, y más si esas actividades que ellos realizan diario son basadas en, digamos, en hojas de Excel, que es lo que habitualmente uno se consigue en el mercado cuando hace o genera sistemas nuevos. En ese caso, te entregan un pocotón de hojas de Excel donde uno a veces tiene que descifrar qué es más los análisis y la información que el cliente te ha suministrado de cómo se maneja su negocio para entonces uno poder desarrollar toda una arquitectura, tanto software como hardware, para podérsela entregar al cliente. Y si es en ese caso, estas metodologías nos van a permitir poder entregar proyectos o porciones de proyectos con anterioridad y que el cliente como tal vaya haciendo sus respectivas pruebas en caliente. Si el sistema como tal te está generando los mismos resultados, por supuesto, en un tiempo mucho menor, a tener 20, 30, 40 hojas de Excel para llegar al mismo fin y que te puedes tardar quizás 1, 2, 3, 4, 5 horas, 2 días, 3 días en obtener esa información. Y en este caso, nosotros como eh,
expertos en el área de tecnología, expertos en el área de desarrollo y de manejo de metodologías y de equipos de trabajo, entonces les ofrecemos a ellos una posibilidad de reducciones de tiempo y que eso les permite a la final, uno, incrementar su flujo de trabajo, incrementar quizás sus ingresos monetarios y lo más importante, les va a permitir aún un mejor manejo de su tiempo, porque no es solamente manejo del tiempo que me voy a tardar 8 horas en obtener la información, sino que esa inversión de tiempo se va a ver minimizado y que el resto del tiempo me va a permitir a mí poder este, ocuparme en otra serie de actividades que son primordiales para la empresa, como quizás la supervisión, sin tener que dejar botada la actividad que estaba realizando. O si dentro de mi empresa como tal surge un problema, no sé, mecánico, un problema humano, poder como gerente, como dueño de empresa, poder tomar las decisiones más acertadas, quizás en base a cierta información que me arrojan estos nuevos sistemas a comparación de tener todo separado en hojas de Excel y que, como dije anteriormente, es lo que habitualmente nosotros como expertos en el área, a la hora de desarrollar un software, es lo que primero que nos encontramos. Por supuesto, también nos encontramos situaciones en donde los clientes como tal no son muy colaborativos, pero hay otros que sí lo son. ¿Ok? Entonces, eso también uno lo pone en la balanza a la hora de poder entonces realizar los software. ¿Por qué? Porque para nosotros, como expertos, lo más importante es la data. Esa data que nosotros vamos a manipular y que vamos a poder saber en ciencia cierta cuántos son los movimientos, cuántos son las ganancias de que pueda tener el cliente en su negocio. Y eso a veces a ellos los mortifica un poco porque saben que hay otra persona que también conoce sus ingresos. ¿Ok? Pero eso uno lo puede manejar como a veces uno dice, lo que sabe la mano derecha que no lo sepa la mano izquierda, por cuestiones de ética profesional, o por lo menos en mi caso, yo soy muy ético en ese sentido. Para mí esa información es completamente sensible y que nadie lo va a conocer. Por eso en muchos casos uno comienza trabajando con base de datos o data de prueba para entonces luego poderla pasar a una data de producción, una data real en que en verdad se conozcan los montos y que el cliente como tal tenga la seguridad de que eso en verdad son los números porque se han validado o los hemos validado constantemente en conjunto. Fíjate que te acabo de mencionar la data, entonces data como activo estratégico. A ver si puedo mover acá. Bueno, dice que toma de decisiones basada en evidencia, monitoreo y predicción, el Internet de las cosas y la Big Data y automatizaciones inteligentes. Para no hacerlo, porque lo estoy tapando un poco, eh, tan extenso. Como estábamos mencionando ahorita la data, entonces esa data te mencioné que te permite entonces poder hacer este análisis con el dueño, con el empresario, poder ver si los números son correctos y que él pueda tomar entonces eh, las decisiones correctas para su buen funcionamiento y controles necesarios. ¿Ok? En este caso, también la data pudiéramos utilizarlo sobre todo hoy en día se llaman y dispositivos o Internet de las cosas o Big Data para hacer minería de datos, entre otras cosas. Y por supuesto, automatizaciones, que hoy en día se habla mucho sobre lo que es inteligencia artificial, ¿ok? Y que ella como tal, en este caso, hoy en día nos está ayudando a evolucionar sobre todo lo que es el desarrollo de nuestras actividades. ¿Ok? Y nos lleva de la mano en ese sentido, ¿no? Aunque también es cierto que se dice que, bueno, que con la inteligencia artificial y la robótica, el ser humano como tal ya va a dejar de trabajar, ya no va a ser indispensable en las empresas, etcétera, etcétera, porque todo va a estar 100% automatizado, ¿ok? Eso es quizás hoy día, por lo menos, posiblemente sea un poco incierto, ¿ok? Porque de todas formas, si hay
elementos autómatas o hay inteligencia artificial, siempre debe de estar de la mano con un ser humano en este sentido, porque ellos necesitan de uno para poderlos manipular, para poderle dar las respectivas órdenes como tal y poder ver cómo persona supervisoria de lo que están haciendo o lo que estén realizando para poder dar fe en ese sentido de que en verdaderamente se está cumpliendo y han mejorado muchas de las cosas. En este punto, Líder 4.0 dice que hay un nuevo perfil. ¿Ok? Nosotros venimos conociendo desde hace mucho tiempo lo que son los líderes, lo que son los jefes, y que cada uno tiene sus respectivas formas y maneras, pero el paradigma cambió. Ya no hablamos o ya no trabajamos como jefes. eh, ya no trabajamos como con jefes, porque el jefe en empresas anteriores, por decirlo así, es aquel que solamente se encargaba de mandar, 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 y cuando era en este sentido algo provechoso, algo beneficioso, él es el que lo hacía, mas nunca involucraba a su equipo de trabajo o no le daba ese partícipe a su equipo, sino que era él. O sea, él manejaba mucho el yoísmo en ese sentido. En cambio, con los paradigmas esto de jefe líder, hoy en día abarcamos que el líder 4.0 abandona el mando autoritario para convertirse en un facilitador estratégico con alfabetización digital. Su éxito radica en cultivar una mentalidad de aprendizaje que utiliza el error como dato y en alterna la audiencia, perdón, y alternar la audacia. Aquí coloqué de Kirt, porque ya voy a hacer un ejemplo verídico de esto, con la diplomacia analítica de Picard. Al interpretar los sensores de la organización, adapta su dirección a un mercado que evoluciona por segundo. ¿Ok? ¿Por qué coloqué en este caso un nombre por allí, Audacia de Kier y Analítica de Picard? ¿Ok? Como te dije o como les mencioné al principio, cuando hablamos un poco sobre la ciencia ficción, hay ciertos programas que nos acompañaron a nosotros desde niños. Uno de tantos de ellos era Viaje a las Estrellas para nosotros, en donde teníamos al capitán, perdón, al capitán Kirk y a Spock, ¿ok? O a Spock. Y ellos dos formaban primero una sinergia a la hora de trabajar en conjunto, junto con los demás tripulantes de la nave, en este caso Enterprise. Ese es el primer punto. Un trabajo en sinergia y en conjunto. Y dos, que por lo menos el capitán Kirk, por ser en este caso, el capitán de la nave espacial, ¿ok? Era muy pragmático a la hora de tomar las decisiones. No era el que decía se impone, sino que hacía consenso con Spock para poder llegar a ver todos los lados de la posible vertiente del vértice de todo el cuadrado, del triángulo, como lo queramos colocar, ¿ok? Para poder obtener una solución factible para todos y sobre todo factible para todo su entorno y equipo de trabajo o en este caso lo que ellos llamaban la flota estelar como tal. Entonces, Capitán Kirk es un ejemplo fiel exacto para un líder 4.0, porque abandonó completamente su rol mandatario para convertirse en un facilitador de diferentes vistas en diferentes tipos y acciones de batalla. Por muy nueva o por muy vieja que sea la serie, es un gran ejemplo de lo que es realizar una sinergia con muchísimas personas a cargo. ¿Ok? Porque una nave, se conocía que era una nave completamente grandísima y que si es grande, podía tener, digamos, por lo mínimo, no sé, unas 1.000, 2.000, 3.000 personas conviviendo y que él tenía a su vez que estarlas dirigiendo
en las diferentes áreas y eventos que se puede, o eventualidades que se podían presentar. Pero hay posiblemente otro hecho también importante, por ejemplo, en esta serie, y que nos puede llamar un poco a la reflexión. Fíjate que en el área tecnológica, yo te comenté hace poquito que estábamos hablando de la inteligencia artificial y hoy en día también se habla mucho de la robótica, pero hay un suceso que hay eh, ciertos líderes natos como tal, que están mirando mucho más allá. Bueno, y nosotros siempre hemos mirado mucho más allá de las estrellas, ¿ok? Porque por lo menos de repente nosotros como tal nos hemos imaginado quizá montarnos en un cohete, en una nave espacial, dar un paseíto por la Luna o tener una casita en la Luna Country Club o en Marte y poder visitar mucho más allá de las estrellas, ¿ok? Poder vivir esa tener esa vivencia, ¿ok? Y que hoy en día la tecnología nos está arrimando para allá, o sea, sin pensarlo, vamos para eso. Desde hace muchos años la NASA ha estado estudiando otros países, perdón, otros universos como Próxima Centauri para podernos ir a colonizar, ¿ok? Y de eso se trata, o sea, poder tener la idea exacta de que la misma tecnología nos está llevando a, dentro de muy pronto, tener naves espaciales donde podamos ir a, digamos, a Marte en cuestión de unos días, 3 días, y no en cuestiones de años o siglos, como ellos lo están, por lo menos ahorita calculando con la tecnología que va. ¿Ok? Otro también hecho sumamente importantísimo, como otro ejemplo, eh, y que también va más o menos acorde a nuestras épocas, ¿ok? Era una famosa comiquita llamada Las Supersónicos, en donde tenemos a Sónico y teníamos al jefe, no me recuerdo el nombre, Galáctico, Galacto, algo así que se llamaba el jefe. Ok, ahí tenemos el típico ejemplo del jefe, ¿ok? Porque era el que él mandaba y todo lo hacía él sin importar su equipo, ¿ok? Y a diferencia de Super o Supersónico, él lo trataba de hacer otra. ¿Por qué? Porque el jefe te lleva a cumplir un proyecto en sí y lo hace él, pero cuando uno es líder, uno hace que su equipo cumpla objetivos, cumpla metas para poder entonces entregar en los tiempos exactos el producto como tal. Pero a su vez, ese tipo de, digamos, de cartoon, de comiquita, como lo queramos, caricatura, como lo queramos mencionar, al igual que con la serie de Viajes a las Estrellas, nos educó a nosotros de jóvenes, de niños, de una forma o de algo que iba a pasar en el futuro. ¿Ok? Ya nos venían preparando psicológicamente, existencialmente, a cómo iba a ser nuestro futuro cercano, tanto en el área de tecnología. Cuando ellos comenzaron, no existía, digamos, la telefonía móvil, y ellos ya la tenían. Cuando ellos comenzaron con la serie, no existía la videollamada. Y hoy en día nosotros hacemos videollamadas tanto por los dispositivos móviles, bien sean por los teléfonos o por Skype, por ahora por las herramientas Zoom, Meet. Entonces nos permite podernos comunicar, ¿ok? Y todo eso ha partido de líderes como, digamos, Bill Gates, Steve Jobs y otra serie de mentes creativas que nos han permitido poder llegar hasta donde estamos hoy día como tal. Características de un líder. Resiliencia ante la incertidumbre. Más que un jefe, es un guía para mantener la estabilidad y el rumbo del equipo en entornos cambiantes. Visión de ecosistema. Posee una perspectiva global que entiende que la empresa no es una isla, sino que opera en un entorno hiperconectado donde las alianzas, la tecnología y el mercado interactúan constantemente. Liderazgo distribuido y empoderamiento, eso es hoy nuevo que se escucha, el empoderamiento que rompe con la jerarquía tradicional para delegar autoridad confiado en el criterio de los equipos técnicos y dándole la autonomía necesaria para innovar y decidir con rapidez. Entonces, las características
muy, muy puntuales, muy directas como tal. Gestión del talento y la cultura. ¿Se acuerdan que yo ahorita estaba mencionando a los líderes? Bueno, tenemos a Elon Musk como líder, Steve Jobs, Bill Gates y Jeff Bezos. Entonces, en la gestión de talento y cultura, evolución continua consiste en cerrar eh, brechas digitales capacitando al equipo actual. Bien se ha sabido que la capacitación hoy en día ha dejado de ser un punto importante, ha pasado a un segundo plano, porque hoy en día también hay muchos empresarios que no quieren invertir en su plano de trabajo porque se van y entonces tiene que volver a empezar nuevamente con capacitación. Entonces, la idea de una evolución continua, una capacitación continua es tener un equipo completamente capacitado, no importa que se te vaya, pero tener un equipo completamente capacitado que te pueda fortalecer tu trabajo como tal, pueda fortalecer en ideas nuevas todos tus procesos dentro de tu organización. Dice, magnetismo de talento implica diseñar entornos de trabajo modernos y flexibles que resulten atractivos para los perfiles nativos digitales, quienes valoran la autonomía y el propósito y el acceso a tecnologías de vanguardia. Hay empresas, eso anteriormente nosotros quizás lo podíamos conocer un poco como el factor ergonométrico o ergonómico, en donde habían oficinas que son completamente frías, cálidas, no eran cálidas, completamente difíciles de manejar, ¿ok? Donde la presión es constante, etcétera, etcétera. Y hoy en día, con estos nuevos entornos, que en muchos casos los conocemos quizás como coworking, vienen a tener una visión estructural, un diseño estructural completamente distinto al que la sociedad, por decirlo así, o las empresas te han impuesto, que es todo ambiente frío, equipos pesados, mesas muy incómodas, que quizás no son a tu alcance, las alturas, perdón, las sillas las más incómodas que ellos pudieron conseguir porque eran las más económicas en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese paradigma trata de, o se ha tratado de cambiar para que tu personal se pueda sentir completamente a gusto en el área de trabajo. Y por supuesto, uno de los aspectos más importantes es que si yo te estoy contratando para que tú seas el jefe o el líder de una división de desarrolladores o de contables, no tendrías que estar realizando actividades de mecánico, porque para eso no te estoy contratando, o sea, no estoy aprovechando todas tus virtudes y todos los conocimientos, sino que te estoy subutilizando en otras cosas que la vida a ti no te ha preparado, no te ha educado o no te ha formado profesionalmente para ello. Cultura de innovación se basa en construir espacios psicológicamente seguros donde la creatividad sea la norma y la experimentación se premie, permitiendo que las ideas fluyan sin miedo a juicios por el error. Punto importante. Los jefes en muchos casos no permiten que sus empleados aporten ideas, y más si saben que posiblemente se van a equivocar o posiblemente vayan a decir una tontería. Un líder hoy día permite que sus equipos de trabajo hablen, compartan ideas y si son aceptables, bueno, las podemos llevar a ejecución y si no, vamos a reconsiderarlas porque de repente puede ser que la idea esté, pero no está completamente centralizada. O sea, a veces como que le falta ese empujoncito para terminar de concretar esa idea que de repente hasta es eh, la más exacta. Pero un líder se basa de eso, en tomar ideas, reconocer a su equipo y aceptar la participación y criterios de cada uno de ellos para poder llegar a un consenso como tal. Barreras de desafío dice que la resiliencia, hay una resistencia al cambio, brechas de habilidades y sistemas legacy.
Dice que por lo menos en la resistencia al cambio, y suele suceder mucho cuando vamos a insertar tecnología nueva, el ser humano suele ponerse barreras para no poder ver un cambio favorable. ¿Ok? Se ponen obstáculos, es que no, yo no sé hacer eso, yo no lo puedo hacer, no sé cómo hacerlo, no lo quiero hacer, no me interesa hacerlo, ¿ok? Porque en muchos casos piensan de que van a quedar a un lado con su respectivo trabajo, ¿no? O que los vamos a reemplazar por eso. Pero cuando ellos deciden aceptar ese cambio, se van a ir dando cuenta paulatinamente de que ellos van a ir aceptando la realidad. ¿Y cuál va a ser esa realidad? De que ese cambio es favorable, es productivo, ¿ok? Entonces, productivo para su trabajo y beneficioso en sí para todo, digamos, la empresa en general, ¿no? Eh, Hay cosas también que el ser humano por naturaleza se resiste y es a lo desconocido. Entonces, si hay algo que tú no conoces, tú siempre vas a ponerte una resistencia por ese mismo temor de no saber de lo que se trata. Pero es por misma naturaleza humana. Brecha de habilidades, dice que existe una desconexión entre la velocidad de la tecnología y la formación del talento disponible. Eso se ha sabido durante todos los tiempos y más que de unos años para acá, el patrono como tal no quiere invertirle al, al empleado en adiestramiento, porque piensan que es un dinero que se está invirtiendo y que el empleado se va a ir y lo va a utilizar ese conocimiento en otra empresa. Entonces es algo que él malgasta, un dinero que él malgasta o lo mal invierte en un personal que no lo va a poder disfrutar dentro de su empresa, ese conocimiento. Entonces, esa discrepancia con los avances tecnológicos junto con el personal eh, hacen que eso traiga quizás a la larga consecuencias. ¿Por qué? Porque a la final vas a necesitar contratar a otros o a otra persona más que ya tenga ese conocimiento para poder desarrollar, en vez de haber invertido en tu personal de confianza, en un personal que tiene mucho tiempo contigo para mejorarlo, digamos, académicamente, para mejorarlo en cuanto a experiencias y tecnologías y habilidades de manejo de software y cosas así, ¿ok? Para poder entonces obtener más bien ganancias y no, digamos, pérdidas porque está ingresando un nuevo eh, talento para hacer lo que ellos, los otros, quizás pudieran realizar. Sistema Legacy dice que es el reto técnico de integrar tecnologías modernas como inteligencia artificial, cloud o otras cosas con infraestructuras y sistemas antiguos. Eh, Aunque pudiéramos decir que siempre se van a poder integrar, pero hay un punto en que todos tus sistemas tienen que evolucionar, ¿ok? Por muy antiguos que sean. Un caso de repente muy ejemplo, son los bancos o las entidades financieras. Ellos trabajaban hace muchos años con una plataforma de unos equipos Unix AS400 y que solamente había un pequeño grupo de personas que sabían, qué sé yo, programarlos, hacer la instalación y que eran propios cada uno de ellos en sus empresas y estaban contratados simplemente para ello. Pero como la revolución tecnológica nos llevó a que ya todo lo consultamos por internet, todos los bancos tuvieron que migrar en cierto sentido, tener sistemas o servidores aparte, completamente espejos a esos equipos, a ese 400 de Unix, para poder tener conexión a Internet. ¿Por qué? Porque los servidores, estos Unix en plataformas con AS400 y todo lo demás, son equipos muy viejos, obsoletos y no permiten esa conectividad. Entonces, se han tenido que hacer como que
artificios para entonces poder que los bancos sigan teniendo su seguridad con esos equipos, pero a la vez tener, digamos, una nueva forma de prestar servicio, ¿ok? Sin que hayan barreras o obstáculos como tal. De allí parten entonces los puntos de venta, parte la página web, parten las aplicaciones de teléfonos, ahora parte el servicio de pago móvil o C2P, cualquiera de todos estos nuevos métodos tecnológicos que ellos han venido implementando y que es gracias a esa innovación como tal. Métricas de agilidad y operación. Time on market, tiempo de salida del mercado, mide cuándo se tarda el equipo, baja la guía del líder, en convertir una idea en un producto o funcionalidad disponible. En este punto dice que un líder efectivo reduce los cuellos de botella. En este punto simplemente es el tiempo que, por ejemplo, yo como líder de todo un área de desarrollo, hago que todo mi equipo completo, porque es una sinergia entre todos, nos tardemos lo menos posible en desarrollar la aplicación y colocarla disponible, por supuesto, con su periodo de prueba, y colocarla disponible para nuestro cliente. ¿Ok? Entonces, todo eso genera métricas para poder ver la eficiencia que tenemos en cuanto al desarrollo. Y todo eso parte ahora entonces de la velocidad del sprint y la velocidad de rendimiento ágil. Dice que son los marcos como Scrum, evalúa la capacidad del equipo para cumplir con los compromisos y entregas. Como te dije a mención anteriormente, los sprints duran 2 semanas a 4 semanas como mucho. Entonces, estos sprints como tal nos permiten a nosotros poder controlar el desarrollo de ciertos componentes o ciertos módulos que por prioridad tienen que ir saliendo. Ahora, estos sprints son elaborados por un equipo de programadores o de programación que a medida que se van realizando, uno siempre tiene reuniones con ellos, digamos a diario, de 5 a 10 minuticos, para poder obtener información del cómo vamos, ese porcentaje de avance y si hay algún inconveniente, poder tratar de resolverlo de una forma en conjunta o si hay que escalarlo a la gerencia para que ellos nos puedan dar luz verde de cómo poderlo hacer de otra manera. También esos sprints sirven, o estas reuniones dentro de los sprints sirven para que entre los mismos integrantes del equipo de desarrollo puedan eh, tener esa lluvia de ideas, porque de repente yo como programador, yo puedo pensar de un proceso de una forma, pero otro programador puede estarlo pensando de otra manera. De repente la mía es la que es la más idónea por el tipo de lógica, pero me tardo quizás en obtener un resultado. De repente la otra idea o la otra lógica del programador, del otro programador, es más factible y más rápida la entrega del dato como tal o del resultado. Entonces uno busca siempre que esos tiempos de resultados se acorten lo más posible porque eso conlleva a un efecto que a uno como programador de repente no le es tan pesado, ¿ok? Sino que trae una consecuencia para el cliente y es que nuestros clientes o nuestros usuarios finales se desesperan. ¿Por qué? Porque el equipo se tarda. Pero entonces entre ellos se juegan muchos factores tecnológicos que van a hacer que de repente se tarde quizás 2, 3, 4 segundos más o que se tarde un minuto más o que se tarde menos, ¿no? Entonces, depende de todo eso, de todo el ecosistema como tal. Bien, entonces, ese es el mayor reto que tenemos como programadores a la hora de desarrollar, que todos los resultados esperados y que queremos obtener sean en el menor tiempo posible como tal. Tasa de adopción de la tecnología es el porcentaje de empleados que utilizan activamente las nuevas herramientas. El, el Internet, perdón, la inteligencia artificial, cloud, el CRM,
y implementadas, lo que refleja la capacidad de la influencia de los líderes. Si bien es muy sabido, el tema de la inteligencia artificial está muy, muy, muy fuerte. Y por ejemplo, para nosotros los programadores es de gran ayuda la inteligencia artificial porque nos acorta en muchos casos los tiempos para realizar ciclos, para realizar lógicas de programación que anteriormente nos podíamos tardar mucho tiempo. En cambio, con el uso de la inteligencia artificial, poniendo como por ejemplo un Gemini o ChatGPT, nos ayuda mucho para nosotros, ¿ok? Pero no lo vamos a ver un poco del área de nosotros tecnológico, ¿ok? Sino que también estas nuevas tecnologías y adopciones de estas nuevas tecnologías permiten a la humanidad completa mejorar en un porcentaje muy, muy alto la eficiencia de su trabajo, porque de repente la utilizaríamos para elaborar un libro, elaborar un instrumento de evaluación, elaborar un artículo científico, una tesis de investigación. ¿Ok? Entonces, esos tiempos se acortan de una manera exponencial. Y simplemente lo que hay es que saberle, por ejemplo, a la inteligencia artificial, saberle escribir correctamente el prompt, expresar la idea, lo que realmente queremos y cómo queremos que nos devuelva completamente los resultados. Y más si se apoya no en citas, en autores, en libros, en cualquier cosa. ¿Ok? Que sirva como para poder tener esa referencia fiel y exacta de que es un enlace válido porque ya pertenece, digamos, a un investigador completamente, digamos, reconocido, ¿no? Y que nos permite de repente poder tener esa, digamos, esa disertación entre varios y poder dar nuestra opinión completa sobre los puntos a tratar en diferentes trabajos de investigación, entre otras cosas que pudiéramos hacer también con la inteligencia artificial. Ahora, un ama de casa también la puede hacer sacando una receta, sacando quizás un trabajo para el niño, para la niña, para la escuela o pidiendo una ayuda para poder elaborar un proyecto que el niño necesita o que te des ideas de cómo puedes remodelar quizás tu casa, los muebles, etcétera, ¿ok? Entonces, la inteligencia artificial la podemos emplear de muchas formas, de muchas vertientes y en muchas aristas a lo largo de toda nuestra vida. Y como dije, vamos para allá y estamos encaminados hacia allá. Tanto el uso de la inteligencia artificial, tanto como el área de la robótica. Por cierto, en el ejemplo de los supersónicos tenemos a Robotina, la robot que hacía de todo. Hoy en día, ya Japón, China o los países asiáticos ya tienen robots, ¿ok? Ya tienen pequeños androides. Ya por lo menos leí que la gente de Abu Dhabi o Dubái ya tienen policías eh, androides. Entonces, ya aquí en Caracas, la policía de Chacao ya compró, creo que fueron dos androides de tipo perro para la vigilancia en Chacao. Pero si mal no escuché también por allí, de Cándido ya tiene un robot que se pasea por el área de piso de venta, entre todos los anaqueles, ofreciéndote la ayuda y ofreciéndote productos. Entonces, ya esa adopción la estamos obteniendo, ¿ok? Ya estamos en ese punto. Inclusive, ya tenemos nuestros equipos o nuestros teams de robótica que nos han podido representar en múltiples competencias internacionales, poniendo a nuestro país en alto, ¿no? Y no solamente por el concepto de robot y la competencia, sino que también ellos evalúan la parte colaborativa entre equipos de diferentes países y en ese liderazgo que se pueda obtener y llevar a cabo. Métricas de talento y cultura, índices de Employee Net Promoter Score, que mide la lealtad y satisfacción del equipo. Un líder digital exitoso genera un entorno donde el talento técnico
quiera quedarse. Una tasa de Uskin y Wrestling, porcentaje de equipos que ha completado programas de capacitación y que aplica esas nuevas habilidades en proyectos reales, niveles de liderazgo distribuido que se miden mediante la cantidad de decisiones técnicas tomadas por el equipo de forma autónoma sin necesidad de escalarlos a la gerencia. Entonces, fíjate que los índices, la lealtad del equipo hacia la empresa, los tiempos que ellos puedan tardarse en completar con esas nuevas actividades, con esos nuevos conocimientos, en adaptarlo a los proyectos actuales que se llevan y la capacidad que puedan tener ellos de poder asumir resultados o lógicas sin necesidades, como lo dice por acá, de escalarlo a la gerencia sin que haya un tercero, un externo que te pueda brindar la solución, sino que tú poder tomar ese control de la solución que se va a implementar y es así. O sea, poder tener esa última palabra como tal, con esos métodos que quizás son parte de lo que nosotros conocemos como la lógica del negocio en general, sin tener miedo a equivocarnos. Métricas de innovaciones de datos, dice que el ROI de la experimentación, no todas las ideas deben de ser rentables, pero se mide cuántos proyectos pilotos se convirtieron en soluciones escalables, índice de decisiones basadas en datos, Data Driven Ratio, pues, proporción de iniciativas estratégicas en cuanto que cuentan con un respaldo de analítica previa frente basadas a las intuición, tasa de error tolerable que mide la rapidez con que el equipo se recupera de un fallo, lo que valida que la cultura de fallar rápido y aprender la promueve un líder como tal. Otra, en este caso, ya un caso real de todo lo que he mencionado. Dice por acá, Microsoft demostró que el éxito digital nace de un cambio cultural hacia una mentalidad de aprendizaje constante. Al equilibrar la audacia estratégica con la eliminación de silos y el liderazgo distribuido, la empresa empoderó a sus equipos técnicos para innovar con autonomía, sustituir la intuición por la experimentación basadas eh, en datos que permitió alcanzar una agilidad operativa y escalabilidad sin precedentes. Este enfoque transformó la resistencia interna en una ventaja competitiva, consolidado a la organización con los estándares globales de innovación actual. En otras palabras, Microsoft como tal, junto a otras empresas, ellos pudieron demostrar que el cambio cultural dentro de la organización hace que sus equipos de trabajo sean mucho más proactivos y mucho más eficientes. Y por supuesto, se les abre un abanico de posibilidades, tanto de manejo de circunstancias o de casos, como el empoderamiento a nuevas formas y tecnologías de trabajo. Microsoft de hace muchos años dejó de apostar a software netos privativos y de un tiempo para acá empezó a apostar a lo que es el software libre y empezó en una era completamente diferente a lo que nos traía completamente acostumbrados. Un caso práctico, una visión de futuro, la integración de las IoT o el Internet de las Cosas, sistemas embebidos permiten un monitoreo en tiempo real que optimiza la respuesta a un fallo en un 30% mediante datos seguros. Este avance se potencia con la manufactura adictiva que materializa la visión de replicador al crear objetos desde instrucciones digitales y permite la impresión de piezas en sitio. Se refine la logística global, eliminaciones de tiempo en espera y transformaciones de datos
en soluciones físicas inmediatas como tal. Entonces, hoy en día el Internet de las cosas nos ha permitido evolucionar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como dije en principio, la tecnología avanza en una manera exponencial. Cada mes, cada semana, cada 6 meses hay algo nuevo. Y ese algo nuevo es lo que ha permitido que el hombre evolucione con ese paso para no quedarse en la prehistoria desde un punto de vista tecnológico y poderlo, en ese caso, inducir a la empresa, ¿ok? Cambiando esa mentalidad que tenemos de un jefe, de un gerente, de un dueño, en que es lo que se diga y punto, sin tomar en cuenta las ideas y objetivos y comentarios que puedan hacer su equipo de trabajo en una mejora proactiva y constante. Eh, hay, nosotros tenemos hoy en día un avance que quizás nunca pensamos en que pudiéramos llegar, que es, por ejemplo, el uso ahora de las impresoras 3D. Se están realizando estudios en que se quiere dejar de sustituir, digamos, en la parte de la salud, órganos completamente humanos que sean compatibles y que eso hace una lista de espera para los trasplantes por piezas elaboradas y mecánicas en impresoras 3D más económicas, de repente una prótesis, de repente, no sé, un hígado, un riñón, de repente el marcapaso, ¿ok? Que nos permitan entonces en el sector de la salud seguir evolucionando constantemente. Y así entre otras áreas como tal. Para finalizar esta pequeña intervención, como tal, dice que la transformación digital es un proceso donde la tecnología es solo el 20% del esfuerzo, mientras que el 80% restante depende de las personas y de su adaptación. El liderazgo 4.0 actúa como un puente estratégico para gestionar este talento y asegurar la competitividad en el mercado actual, al ser una evolución constante y no un evento único. El éxito radica en pasar de la teoría a la acción, definiendo hoy el primer paso digital hacia el futuro. Y el futuro es hoy, es un futuro inmediato. Y es un futuro de conciencia que nosotros tenemos que empezar a colocar en práctica, porque no todo lo que es el parque tecnológico nos va a resolver la vida. Nosotros tenemos que poner también nuestro grano de arena para poder entonces hacer valer ese esfuerzo tecnológico como tal y poder evolucionar, como mencioné anteriormente con los ejemplos prácticos. Nosotros aprendimos o nos prepararon con la cultura de las series animadas, de los supersónicos, nos mostraron muchas cosas que ellos, por su ideal de visión futurista, previeron cómo iba a ser nuestro futuro. Videollamadas, teléfonos, por ejemplo, otra, el Superagente 86. ¿Quién no lo recuerda? El Superagente 86 con el zapato que era un teléfono o con el reloj que era un teléfono. ¿Ok? Fíjate que ya hasta ese punto hemos llegado y estamos hablando que eso es hace unos 50, 60, 70 años atrás y ya nos venían completamente preparando para ello. Por eso yo hago todo este relato basado en esa serie de ficción, porque afortunadamente, gracias a ellos, a nuestros tiempos nos prepararon una visión de cómo íbamos o cómo iban a ser nuestros tiempos modernos. Carros voladores, drones, teléfonos celulares, la parte de los androides, robótica, inteligencia artificial, los viajes al espacio y que dentro ya muy pronto quiera empezar a colonizar primero la Luna con dentro de los 2 próximos años con Artemis 3 llevar ese grupo a la Luna, un grupo de colonización y crear una base. E inclusive, hace un tiempo atrás,
leí que Motorola, no, Motorola o Nokia quiere instalar una base de telecomunicaciones o una antena de telecomunicación en la Luna. Y te estoy hablando que solo quizás lo leí antes de pandemia. O sea, fíjate las visiones que ellos tienen en cuanto al área de tecnología, en cuanto al área tecnológica y hacia dónde nos están llevando para un bienestar, para eh, una mejora grande para nosotros como seres humanos y como planeta y como mundo entero. Entonces, bueno, con esto finalizo. Gracias por esta oportunidad de poder haber dado esta pequeña charla, esta pequeña ponencia de mis conocimientos en generales, pero basados en ciertas premisas del líder 4.0, de una revolución digital, paseándome por muchos aspectos de nuestra vida que quizás para muchos de nosotros los teníamos olvidados, ¿ok? Los teníamos ahí en el fondo, y que este pequeño módulo me permitió, desde que me lo mencionaron, se me vino a la mente todo eso porque somos contemporáneos, yo también lo viví y sé a ciencia cierta, por la experticia que tengo, que eso en verdad es lo que está pasando. Y como ser humano me puedo equivocar, pero allí es para donde vamos. Y para finalizar, como tal, la tecnología hoy en día nos está arropando y abarcando en todo. Lo único que es que tenemos que saberla aprovechar para explotarla al máximo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Agradecemos Gra- entonces a nuestro ponente invitado por esta magnífica disertación, extraordinaria, rigurosa y a la vez bastante cercana. De esta ponencia nos llevamos entonces todas estas herramientas, reflexiones y a la vez esa inspiración para poder seguir transformando estas realidades desde la tecnología y sobre todo desde ese liderazgo con propósito. Ahora los invitamos entonces a participar de manera activa con nuestro ponente para que todos entonces podamos intervenir de manera ordenada. Pueden hablar activando o levantando las manos en el Zoom o si prefieren también pueden hacerlo a través del chat para la interacción con nuestro ponente. Adelante. Bueno, me voy a tomar la palabra, ¿no? Aprovechando que tengo la mano levantada, principalmente antes que los demás. Mira, Gracias. eh, profesor Juan, muchísimas gracias. Tengo al menos unas 6 páginas de anotaciones, porque el tema de la transformación digital me apasiona, a pesar de no ser de formación técnica, una persona con formación profesional técnica, eh, en la forma en la que he podido gerenciar las organizaciones o los espacios o los departamentos que me ha tocado, he tratado de llevar esa bandera de la digitalización. Y he podido evidenciar cómo parte del proceso de la transformación digital pareciera que el desafío es más cultural que tecnológico. Por eso me encantó que se hablara del liderazgo, que se hablara de la gestión del cambio en un 80% y un 20% de tecnología. Porque si bien es cierto, la tecnología dura es muy importante, las personas que van a actuar en ese proceso metodológico, perdón, en ese proceso técnico, son las que pudieran o no definir si hay una transformación tecnológica. Por eso hablaba de el cambio, de la preparación, de la formación para poder asumir esas tecnologías y del cambio cultural también, aprendizaje y empoderamiento. Yo me hacía algunas preguntas, yo decía, ¿qué tan difícil es trabajar con estas organizaciones o equipos que tienen modelos tradicionales, modelos
manuales, bastante em, mecánicos, eh, y que además sienten una deuda emocional con este proceso. Eso se hace así, siempre se ha hecho así. Es una de las cosas que escuchamos mucho en las organizaciones. Entonces, ¿cómo trabajar con esos equipos? Y se me vienen en la cabeza un poco de acciones, de gestiones, de formas de que las organizaciones, anoté en una de las últimas láminas el liderazgo compartido y el empoderamiento, que fue el ejemplo de Microsoft, porque creo que por allí voy a cambiar mi idea de trabajo del postdoctorado y creo que me voy a, a, a ir por el liderazgo 4.0 para la transformación. Porque es cierto, probablemente yo creía que venía aquí a hablar de muchas cosas duras y de Internet de las Cosas, Big Data, inteligencia artificial, pero nada de eso va a funcionar si no hay un cambio en cada uno de los integrantes de las organizaciones. Así que yo agradezco supremamente esta visión y los felicito, profe, porque sé que ha trabajado con equipos y ha logrado esos cambios. Y me encantó mucho cuando decía, yo trato que los equipos, pero que mi equipo responda y que dé rapidez en la respuesta. Eso es otra cosa. Ahorita parece que la rapidez, la inmediatez del mundo a veces nos lleva a tomar decisiones muy aceleradas. Es importante que sepamos equilibrar ese trascender del tiempo para la optimización, para las mejores tomas de decisiones, para las decisiones éticas incluso. Así que muchísimas gracias y bueno, quiero además escucharlo. Con respecto a eso, eh, dice, en este caso, un líder como tal nunca habla de un yoísmo o no se maneja con un yoísmo. Siempre pone en primer lugar su equipo. ¿Por qué? Porque ¿qué resulta? De que su mano, digamos, su mano obrera como tal es su equipo de trabajo. Y eso es su potencial este, técnico, su potencial profesional, que te está asegurando una solución correcta a una forma de trabajo o a una lógica de negocio que ya existe. Con respecto a ese 80% y 20%, puede ser que sea quizás relativo, pero lo que sí es cierto es que en una cultura de innovación, si tu personal como tal no la acepta, no la interioriza, no estamos haciendo nada. Porque en vez de poder avanzar, estamos obteniendo una piedra en el camino o una pared completamente. El hecho de la cultura de innovación, en este caso, eh, es eso, de que tu equipo de trabajo lo interiorice para que pueda mejorar significativamente. Por mucho que todos nuestros equipos sean de última generación, pero si ellos no dan ese brazo a torcer, si no dan ese salto de fe para poder realizarlo, para poder aprenderlo, como dije anteriormente, mira, ya yo mi equipo, ya yo lo sé, no le voy a dar más adiestramiento porque se me van a ir, o sea, si yo mantengo esa visión, o sea, si yo no los cultivo, no los, ¿cómo se dice? Si yo no los llevo, no les sugiero esa parte de que ellos aprendan algo por temor a que se me vayan a ir porque estoy malgastando, como dije también, un dinero en adiestrarlos a ellos, entonces no estoy haciendo nada. O sea, y no solamente la cultura innovativa va por el parte del personal, no, parte de el líder de la organización como tal. ¿Ok? Y de ahí hacia abajo, eso es una pirámide que se debe comprometer, se debe de abrir y debe estar dispuesta a adoptar nuevas filosofías de trabajo como tal o de costumbres dentro de la empresa como tal, simplemente.
eh, una otra. Buenas noches. Buenas noches. Em, Hay dos términos que me tocaron mucho la fibra en cuanto al desarrollo o a lo cómo se puede plantear, digamos, estos cambios organizacionales que se necesitan en cualquier, pues, por supuesto, empresa o institución, sin importar el sector, ¿no? Que era la parte de la mentalidad de aprendizaje y el magnetismo del talento. Ciertamente, todo radica, y como lo dijo el profesor Juan hace rato, la cultura, y va dedicado, por supuesto, a esa mentalidad con que la persona asume retos, asume cambios o asume transformar cada proceso o cada elemento a lo cual está sujeto para poder aportar beneficios a la organización. Pero no solamente la mentalidad está sujeta a ese cambio, sino entonces cómo el talento humano o cómo desde una gerencia de talento humano puede tener ese magnetismo o ese imán que le permita a que esas personas con una mentalidad de aprendizaje abierta pueda construir o atribuir beneficios a la organización. Generalmente son muchas las interrogantes que puedan surgir de esta combinación, puesto que eso tiene que ver con muchas características y en este caso, por ejemplo, conocimiento, edades, formación, principios, ética, que de alguna manera están asociadas a ese despertar o a ese abrir del conocimiento para poder contribuir de alguna manera a esa organización. Ahora bien, si yo no cuento con un buen talento humano, que esté de la misma manera evocados a lo que sería ese cambio tecnológico, lamentablemente puedo tener muchos empleados con una mentalidad de aprendizaje totalmente abierta y tecnológica, pero realmente el talento humano no da respuesta a que surtan esos cambios dentro de la organización. Por eso que estos dos términos que de la presentación que usted dio, profesor, me parecieron interesantes desde el punto de vista en cuanto a que debemos fomentar tanto el clima como la cultura organizacional y por supuesto transformar esos dos elementos en una cultura de innovación o propiamente de que esa organización o de que las organizaciones pasemos a desarrollar una cultura de innovación y que por supuesto adaptándonos desde cualquier punto de vista. Obviamente no todas las organizaciones, sin importar su razón social, eh, pueden o generar una cultura de innovación si no hay inversión. Y si no se establece esa inversión, obviamente, por más que intentemos, imposible poder llegar o determinar que nuestra organización pueda estar a la par o inclusive generar cambios significativos propios que vayan a generar en un cliente o vayan o a la satisfacción, sobre todo del consumidor final. Por supuesto, el desarrollo o inclusive lo que decías ahorita, que si se llega a transformar o si se llega a adiestrar o a formar ese capital humano, también se puede correr con el riesgo de que puedan emigrar a otras organizaciones. Eso es evidente, ¿no? Pero por supuesto, esos son riesgos que los gerentes deben asumir y que de alguna manera tienen que seguir apostando a seguir manteniendo a ese personal en actividades o en el desarrollo de actividades que generen constantemente algún cambio en las organizaciones. Por ello, yo pienso que más que a veces de esa parte del empleado o de aquellas personas que suman esos esfuerzos, yo creo que el talento humano es esencial para que surjan todos estos cambios organizacionales. Es mi pensar y que por supuesto, digamos, adaptándose a cualquier tecnología que se nos depare en el camino, inclusive las que estamos ahorita y las que a futuro vamos a encontrarnos. Sí, sí, indudablemente, indudablemente que sin nuestro motor de nuestro personal, en verdad la organización no funciona, ¿ok? Porque ellos son nuestra masa motora, o sea, lo que van a hacer que la empresa como tal camine, ¿ok? Pero sí es cierto de que el clima como tal influye. Donde tú
o donde nuestros empleados ellos estén en un clima de organización donde es puro conflicto, por supuesto, no se van a sentir a gusto, por mucho de que quizás tengan un buen sueldo, ¿no? Pero también es verdad de que uno como empresario corre riesgo si yo le comienzo a ellos a invertir dineros en adiestramiento, se me pueden ir, porque eso es la realidad. Siempre uno trata de ubicar o saltar entre empresa y empresa por temas de beneficios económicos o contractuales, entre otras cosas o causas que pudiesen haber, ¿no? Pero también es cierto de que como cultura organizacional como tal, yo puedo inyectarle a mi empresa nueva tecnología y siempre a su primera instancia voy a tener una resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque la mayoría o la gran mayoría de mi masa, perdón, de mi capital humano ya tiene un perfil, ahora sí pongo un término, en edad, que el aprendizaje es diferente. ¿Ok? Y eso es algo, digamos, de la ley de la vida. ¿Ok? No es igual cuando un niño aprende las tecnologías nuevas a cuando un adulto de muchísima edad aprende la tecnología nueva. El nivel de aprendizaje es diferente. En ese sentido, cuando yo tengo mi personal, yo siempre voy a tener siempre en la mira de que hay un momento en que yo tengo que tener un personal de relevo, o en este caso ya son las nuevas, este, estos nuevos jóvenes que están saliendo de universidades, que se están formando, que van a ser esa juventud de relevo o ese personal de relevo que vamos a tener. Eso también ayuda en gran parte a lo que es, perdón, a lo que es poder evolucionar en la cultura organizativa. Un momento. Entonces, eso nos ayuda en nuestro clima organizacional. ¿Por qué? Porque vamos a tener gente nueva que es muy habilidosa en la tecnología. A cierta edad, o por lo menos a la edad contemporánea de nosotros, hace unos 50, 60 años atrás, el hecho de poder tomar, que es lo primero que me recuerdo que llegó más o menos, un teléfono Motorola, el poder llegar y el poder pensar de cómo le vamos a meter saldo por medio de una tarjeta o cómo se utiliza, era completamente difícil, ¿ok? O cuando llegaron las primeras computadoras acá a Venezuela de uso doméstico, el empezar a utilizar era también difícil para nuestra edad. ¿Por qué? Porque no existía, ¿ok? Y de hecho, tú terminabas, digamos, lo más que existiera la máquina de escribir, por ejemplo, y pasabas horas escribiendo y escribiendo a máquina de escribir. Pero el punto es que a medida que han pasado esos años, hoy día, lo que tú lo veías difícil por años de práctica se te hace fácil. Pero sí es cierto que hoy día nuestros hijos, los jóvenes, ya nacen con la tecnología, porque nosotros vivimos esa curva de crecimiento, ¿ok? Esa curva de crecimiento, estamos ahorita en un punto de madurez y que evoluciona, pero resulta que nosotros empezamos a ver las verdes y hoy en día estamos cosechando las maduras, pero los niños ya medio le das el teléfono y ya, como dice uno, los voltean. Ya juegan, ya instalan, ya hablan, ya envían WhatsApp, ya se sientan en la computadora. ¿Por qué? Porque es que antes en los colegios, que fue el primer punto de partida, antes en los colegios a uno no le daban computación, sino que uno tenía que hacerlo por cosas aparte. Hoy día, la gran mayoría de todos los colegios te dan computación. Entonces ya el niño lo estamos enseñando desde pequeño a esa manipulación y a que tiene que aprender cosas nuevas porque en algún momento de su vida, cuando comiencen a trabajar, tienen que tener un aprendizaje continuo como tal. ¿Ya? Y entonces eso va a ayudar un poco a esa cultura
que vamos a tener en las empresas, que hoy en día quizás para nosotros nos cuesta, pero quizás para ellos no. Para ellos quizás va a ser un paseo a lo largo del tiempo. ¿Ok? Por eso es que ellos son nuestra generación de relevo y que ellos van a seguir aprendiendo y aprendiendo cada día más en esas culturas organizacionales que los jefes o los dueños o el mundo se inventen para un mejor bienestar. Es mi opinión como tal. ¿Alguna otra pregunta de los participantes en este encuentro? Doctor Cristian, Adelante. Gracias, Adelante, doctor. había levantado la mano digital. Bueno, Sí, no quiero ser extenso, ¿ya? Bueno, justo estaba escuchando a Juan Andrés y a Jan Ferrer. Bueno, un poco comentarles un poquito el tema de la transformación digital, más va a parecer respuesta de consultoría que postdoctorado. Eh, lo que yo he observado y lo están reportando varios casos, ¿ya? Es que, eh, eh, y lo he observado un poco también acá, pero no es una crítica, es que cuando se habla de transformación digital, nosotros traemos en el discurso la separación entre los jefes y la cultura, como si la cultura fuera los trabajadores, ya de los que no están en la cúspide de la pirámide. Lo que se está haciendo ahora es que se está haciendo entender a los directivos, a los propietarios de las empresas, es que la cultura son ellos y ellos la generan. Y la generan desde el momento que hacen contrato. Por eso están los problemas de recursos humanos, los problemas. Uno dice, la gente se desmotiva. No, es que tu contrato dice que tienes que hacer eso. Si no, te echo. ¿Ya? Y se está dando la vuelta al revés, porque ahora están tratando de hacer contratos ágiles, comillas, ágiles, ¿ya? Porque la agilidad tiene un problema financiero, ¿ya? Uno puede hacer muchos sprints hasta que viene el gerente de finanzas y te dice, hey, para, aquí hay que entrar dinero, pero también hay que sostener el negocio, ¿ya? Entonces, se está observando que con los sprints ya no son los tres valores clásicos, sino que se están poniendo también aprendizaje organizacional, minimización de costos, una serie de cosas. Eso quería comentar, ¿ya? Y lo otro es una interiorización completa de los trabajadores. Yo voy a contar un caso súper específico que me tocó vivir. Me tocó hacer transformación digital en una empresa de cementerios, administra cementerios. El discurso del vicepresidente es, aquí nadie me apoya. Cuando entramos nosotros, lo primero que le dijimos es, saca todo lo de tecnología, saca a los informáticos del debate. Fue así, ¿eh? Anda a ver lo que hace la gente en la última milla. Y me dijo, pues la última milla son los comerciales. No, son los que entierran al muerto. Fue a los cementerios y vio el trabajo que hacía esa gente. Dijo, ahora entiendo, no les voy a pedir más que sean resilientes, no les voy a pedir más que se pongan la camiseta, porque les pagamos el mínimo. Y este trabajo es deprimente. Y son ellos los que le dan el último brazo al familiar. Sacó todo lo que es resiliencia, sacó todo eso porque lo entendió. Dijo, esta persona si me dice a las 6 de la tarde que se tiene que ir, no le voy a pedir que se ponga la camiseta, se va a ir. Porque probablemente va a hacer otro trabajo porque tiene que hacer el salario. Yo no le puedo pagar más. Y dio vuelta a todo eso. Y hoy día los trabajadores más leales a la organización son esto. Y lo que hizo fue hablar con recursos humanos, lo disolvió, creó el Departamento de Cultura Organizacional y ahora es a los trabajadores de última milla de los cementerios, es te vas a las 6 porque estás con el cerebro agotado, físicamente cansado y probablemente te vas a hacer otro trabajo y yo mañana quiero que estés fresco. Entonces lo que quiero decir es que la transformación digital hoy en día se está trabajando desde que la cultura están todos, ya no es esa dicotomía, la cultura está allá y los directivos están acá, ¿vale? Pero bueno, yo tenía una consulta que es que la transformación digital hoy en día es una pirámide en donde en la cúspide está la transformación digital que se orienta mucho a generar nuevos modelos de negocio, la digitalización, que es la automatización de los modelos de negocio o la puesta a punto, y la digitación. Juan Medina, perdón, para no confundir, ¿ya? ¿Qué se ha visto hoy día en Liderazgo 4.0 para discriminar estos niveles? Porque la digitación ya casi la tenemos hecha, ¿ya? La digitalización, es más, está creciendo porque se ha visto que
muchos proyectos de transformación digital terminan siendo de digitalización, que está muy bien, pero arriba, en la cúspide, se está quedando ya lo no tecnológico. Entonces, ¿qué se ha visto a nivel de liderazgo 4.0 en esos tres niveles? ¿O todavía no se ha discutido? Eso es más o menos la inquietud que tengo. No es una pregunta, es una inquietud. Gracias. Gracias, Cristian. Estimado, por lo que yo he apreciado en esa cúspide, digamos, de la pirámide, ya que mencionaste una pirámide como tal, lo que he podido apreciar es mucha negociación en base con gerentes, viendo cómo mejoran o cómo no, porque es lo que, digamos, es como que su función, ¿ok? En ese sentido. Entonces, yo lo que veo es mucha discusión todavía sobre ciertos puntos, ciertos aspectos que pueden involucrar N cantidades de factores económicos, personal y todo lo demás, ¿no? Pero sí están trabajando en ello. Yo creo que dentro muy pronto, por lo menos en los lugares que he conocido, porque de repente yo te estoy hablando de un grupo muy en específico, pero quizás haya ahora otras empresas o en otros lugares que yo desconozca que ya quizás ya lo hicieron, ya hicieron su respectiva tarea. Pero en los lugares que yo los conozco todavía están muy renuentes, entonces están pensando, viendo si lo hacen, no lo hacen, si invierten, no invierten, si meten una cultura de innovación, si no, si aquello, que si le mantenemos los sueldos, que si los aumentamos, que si buscamos a otro para que termine de hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque es que yo necesito que se quede después de cierta hora. Entonces, muchos factores que todavía están, vuelvo y repito, de la gente que conozco en estudio, pero que en cierto grado la economía está influyendo sobre ellos. Y más porque, a bien he sabido, nosotros en los últimos años hemos tenido una economía muy, muy fuerte. Entonces, pienso que a ellos todavía les falta mucho por madurar en ese sentido. Pero que si siguen mejorando las cosas como se vislumbran, dentro de muy pronto, meses, años, este, vamos a ver un cambio radical en muchas cosas de que nunca pensábamos que íbamos a lograrlo en ese sentido, de decisiones, de responsabilidades, de que ya el dueño no es un dueño, sino es un líder, porque ya toma toda la información completa de la empresa, no es el que solamente llega, ¿cuánto hiciste? Dámelo, porque hasta eso tuve la oportunidad de vivir en una empresa donde trabajé, en que el dueño solamente llegaba, ¿cuánto se hizo hoy de dinero? Dámelo que me lo voy, dámelo completo, toma esto para la caja de inicio del otro día y todo esto que es ganancia o producción de todo el día, me lo voy porque me voy de viaje, me voy a beber, me voy a lo que sea. Entonces se lo gastaba por completo. Y llegaba al otro día con otra vez el mismo ciclo vicioso. Entonces, había muchos proveedores, muchos acreedores que se le debía plata y él simplemente no pagaba o sacaba una excusa. Ya entonces estamos dejando de ser ese típico jefe, dueño, para convertirnos en líderes de calidad, en gente empoderada, de que en verdad eche para adelante todo, todo este país que verdaderamente lo necesitamos y que tenga ganas de producir en él, porque en nuestro caso, nuestro país es muy rico por donde lo miremos. Entonces, podemos obtener muy, muy, muy grandes beneficios. Perfecto, gracias. ¿Verdad? Yo quería contar que esa pirámide la anoté a ver si la trabajamos, porque leí más o menos sobre el modelo Gartner, creo que es así, pero es un modelo para negocios digitales. Y ese modelo tiene la digitalización, tiene otras cosas, pero creo que son 5 pasos, o lo llaman 5 transformaciones. Pero más o menos está orientada a lo que acotó el doctor Christian de
el proceso de la transformación digital ya es un proceso final que pasa por otras cosas como automatización, cambios en los sistemas, eh, muchísimos detalles que se me escapan en este momento, pero creo que podemos Sí, ahondar en el sí. modelo. Si me permiten complementar, bueno, en realidad yo no me refería a la pirámide de Gartner ni a la otra, sino que hay una pirámide que mide en beneficio. Lo voy a poner en un caso, el caso IKEA, cuando IKEA automatizó los call centers, ¿ya? La digitación es la etapa en la cual una empresa, no son etapas secuenciales, es una pirámide de dónde voy a situar mis principales beneficios financieros. La digitación, en inglés se llama digitization, en realidad está mal traducido por mí, pero es digitization, es pasar del papel a lo computacional, ¿vale? Que eso ya está súper hecho, aunque todavía encontramos casos, ¿ok? Por ejemplo, yo todavía firmo en papel y el lápiz azul ciertas cosas en algunos países, pero es la ley y hay que cumplirla. El nivel de digitalización, ya que pongo el caso, qué hizo IKEA? Ya esta multitienda, etcétera. Para que no lo conozcan, IKEA es una tienda que vende productos de diseño en todo el mundo, ¿ya? Y básicamente eh, lo que ha hecho es, automatizó con inteligencia artificial, me da igual que puso ahí, automatizó call center. Lo primero pensamiento fue los despidos, dicho y hecho. Pero hicieron una cosa distinta, pero hasta ahí llegó la digitalización. Pusieron inteligencia artificial, automatizaron todo, la tasa de call center fue brutalmente bien recibida, todo está funcionando así. Genial. Pero el nivel en la cúspide de la transformación digital es que ahí vino la renovación, la transformación estratégica que se llama, ¿ya? El IKEA dijo, oye, a ver, voy a despedir gente, tiro números, ¿eh? Despedir gente me sale más barato, aún en Europa, porque despedir allá cuesta mucho, que tener la inteligencia artificial. Pero dijo, ¿por qué no los reconvierto en asesores de diseño de interiores? Entonces, ahí él modifica, porque inicialmente él completó su modelo de negocio con IA, pero más arriba, el rehizo. Y hay otro caso muy emblemático también de una empresa francesa que ellos automatizan todo su modelo de negocio, y luego pero ahí automatizaron a tal nivel que es una empresa que vendía energía a clientes. Y su negocio era vender energía. Cuando lo automatiza, se pregunta qué hago con todos los analistas. Y dijo, esa gente es muy cara. ¿Ya? Si se van a ir a la competencia. Entonces los entrenó para que fueran consultores. Es decir, ya no solamente como sabes hacer buenos cálculos, así como me calculas qué tan bien o cuánta energía debo venderle a mis clientes, también sabrás decir cómo usarla óptimamente. Y crean otro negocio en donde los mismos analistas ahora son asesores para los propios clientes. Entonces al cliente ahora le vendo dos servicios. Le vendo la energía y después le vendo la consultoría de cómo usar bien la energía. Entonces la punta, la transformación digital es esa parte. ¿Ya? Entonces yo me refería a esa dimensión. ¿Ya? Sé que a lo mejor es poco conocido, pero bueno, quería saber el tema del liderazgo, cómo se está manejando en esos tres niveles. Eso nada más, perdón. No, excelente, ya. Transformación estratégica, creo que pudiera ser un paso posterior a la transformación digital, ¿no? Porque fíjate, nuevos modelos de negocio y quizás esta forma de hacer las cosas con esos asesores no tiene, se aleja del tema tecnológico, pero fue una salida bastante óptima para la organización. Ok, si no hay más intervenciones, agradecemos a todos por su participación, en especial también a nuestras autoridades, la rectora, doctora Gisela Quijada, la presencia también de nuestro decano de investigación y posgrado que nos acompañaba en la sala, a nuestro experto invitado y en especial a ustedes, los participantes de este primer postdoctorado de Gerencia de Transformación Digital. Les recordamos entonces que la grabación de esta sesión y van a estar disponibles próximamente en las próximas horas dentro del aula. Les deseamos una excelente continuación de jornada y los esperamos contar con su participación en nuestro futuro encuentro. Por ahí hay una Gracias. palabra, creo. Muchas Creo- gracias. Adelante. Bueno, más que palabras, de verdad que quiero darles las gracias a todos por el acompañamiento y por la presencia, por las intervenciones, todas importantes por demás. Realmente estamos dando un paso
importante y asumimos este gran desafío juntos, que hoy comienza o comenzamos todos a escribir historia. Estamos creciendo, nos convertimos en agente de transformación, de cambio, tal como bien lo pudieron desarrollar y discutir en la noche de hoy. Cada vez somos más grandes. A todos, muchas gracias. Estamos construyendo realmente un legado que trascenderá generaciones. Gracias, Muchas doctora gracias a todos. Marisela. A todos y Hasta todas. pronto. Buenas. Gracias por la Feliz invitación. noche. Feliz noche.